Señor les bendiga. Amén, amén. Ahora estamos aquí nuevamente y vamos a leer un versículo para empezar en esta mañana. Bueno, mejor le voy a hacer una pregunta a usted. Ahorita hay algunos bueno, si le preguntara a usted ahorita cuál es la palabra más común ahorita, cuál es la palabra que más se estará mencionando ahorita. Coronavirus, ¿verdad? De plano esa es la palabra más famosa ahorita, ¿verdad? ¿Verdad? Pero hay otra palabra también, ¿verdad? Que está aunada a esto, que es la cuarentena. Entonces, qué es la cuarentena? ¿Qué hemos oído? ¿Qué entendemos por cuarentena? Ahí está el microfonito, si ahí sí te me ayudas. Si alguien quiere participar o no se vayan a pelear uno por uno. Ahí está el micrófono, mira. Solo, sí. Sí, no. Solo le dan clic, ahí clic, ¿verdad? Solo, si alguien quiere. Pues es como un tiempo como de descanso, bueno, no descanso, sino que es un tiempo donde estás como apartado para que te estén revisando a ver si no tienes algún virus, síntoma o cosas así. Nada más es como para pasar una prueba, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Alguien más? Uno por uno, no se peleen. No come el micrófono. Bueno, ahí en lo que, este, ahí está el micrófono. Por ejemplo, las embarazadas cuando van a aliviarse o van a dar a luz, les dan 40 días antes. Por ejemplo, si trabajan, las mandan a descansar 40 días antes de que vayan a dar a luz y 40 días después, para que ellas puedan estar en un descanso y sea como que un tiempo de preparación para ellas. Igual cuando alguien le hacen alguna cirugía, también les mandan un tiempo de reposo en el que ellos se pueden recuperar de dicha cirugía. Muy bien. Entonces, como que estamos de alguna manera familiarizados. No sé si Marita quiere decir algo, ¿no? ¿Sí? ¿No? A ver. Entonces, de alguna manera estamos familiarizados con este término. Ahora, si lo vemos a la luz de la escritura, vamos a darnos cuenta que hay varios, usted sabe que en la Biblia todo tiene significado, tanto los nombres como los colores, como todo en la Biblia, los números incluso tienen un significado. Y vamos a ver en esta mañana, les voy a enumerar algunos acontecimientos que giran alrededor del número 40 y vamos a ver entonces, a estudiar juntos cuál será el propósito espiritualmente hablando de una cuarentena. Amén. Bueno, entonces vea conmigo, por ejemplo, Génesis capítulo 7 y verso 4 nos habla de los 40 días que duró una lluvia intensa durante la mañana y en la tarde y en la noche, y esto es lo que se conoce como el diluvio, ¿verdad? En tiempos de Noé. ¿Cuánto duró el diluvio? 40 días y 40 noches. Y obviamente ahí había un propósito, por algo Dios estableció ese acontecimiento, que precisamente es el que vamos a hablar más adelante. También podemos ver que durante 40, aquí sí ya no días, aquí sí que 40 años metió Dios a su pueblo al desierto. Durante 40 años Israel estuvo comiendo maná en el desierto, ¿verdad? Otro número 40 que encontramos en la escritura que a mí me llama mucho la atención son los 40 días que Moisés estuvo dentro de la nube. No sé si usted lo sabía, pero Moisés estuvo 40 días dentro de la nube. Aparte también Moisés estuvo otros 40 días, pero en el monte, cuando estuvo recibiendo la ley. Mire, entonces aquí podríamos decir que el 40 entonces le sirvió a Moisés para revelación, ¿verdad? Porque en esos 40 días el Señor le estuvo dando su palabra. A otros 40 días estuvieron los espías en la tierra prometida reconociendo Canaán. Se recuerda que el Señor le dijo a Moisés que enviara a uno por cada tribu, y entonces 40 días también
duraron los espías allá en la tierra prometida? ¿Qué estaban haciendo ahí estos espías esos 40 días? Pues reconociendo la tierra, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el 40 también es un día o un tiempo para reconocer la tierra, y la tierra pues habla de nuestra naturaleza. A 40 años estuvo Israel en el desierto, prueba, podríamos llamar prueba, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 25 y verso 3, la escritura nos habla que cuando se encontrara por ahí algún malhechor, ¿verdad? Y que lo encontraran ahí infraganti, la escritura ordenaba que le podían dar hasta 40 azotes. Entonces imagínense, el número 40 también tiene que ver con castigo, con disciplina. Es un número que representa disciplina o castigo. 40 días estuvo Jonás predicando en Nínive. 40 días, ¿para qué? Para que el pueblo se arrepintiera. Bien pudo el Señor llegar y decir, así dice el Señor, ya les di tiempo y voy a destruirlos, pero no. Dios ocupó 40 días en la boca de Jonás para que todo Nínive se arrepintiera. Y gracias a Dios se arrepintieron, ¿verdad? Entonces el 40 también puede representar un número que nos hable de misericordia. 40 días estuvo Jesucristo en el desierto ayunando. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que Jesús estuvo ayune y ayune y ayune 40 días? Porque cuando terminó el ayuno dice que se le presentó el tentador, se le presentó el diablo para tentarlo. Y usted se recuerda que ahí fue cuando el Señor dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Entonces de alguna manera también le sirvió a nuestro Señor Jesucristo para prepararse para la guerra. Y también encontramos que 40 días fue el tiempo en el que el Señor Jesucristo resucitado le estuvo enseñando a sus discípulos. Dice la Biblia que durante 40 días el Señor estuvo hablándoles acerca del reino a los discípulos. Entonces es un tiempo también de preparación. Entonces, si se da cuenta, y sin duda hay más 40 en la Biblia, ¿verdad? No quiere decir que estos sean todos los 40, le encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 significados, ¿verdad? De lo que es el número 40, ¿sí? Présteme atención. Pero ahí no hay problema, ¿verdad? Bueno, no sé si estamos de acuerdo. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, estamos en un tiempo de cuarentena. Algo querrá Dios con nosotros, ¿no cree usted? ¿Verdad? Yo creo que es un tiempo en el que tenemos que buscarle un propósito. Dios algo quiere que hagamos nosotros como pueblo suyo. Y entonces vamos a estudiar a la luz de la Escritura algunos propósitos, ¿verdad? Cuando nosotros, a lo mejor allá afuera, nos están poniendo la cuarentena, ¿verdad? Pero yo creo que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien. Entonces, en esta hora, pues yo quiero hablar un poquito, mire, de la cuarentena de Dios. ¿Por qué Dios mete o ha metido a su pueblo, a sus siervos, en esos procesos de 40 días? Bueno, vamos a estudiar en esta mañana, basados en Génesis capítulo 7 y verso 4. Yo creo que usted ha leído este texto, usted y yo ya lo conocemos, quizás hasta de sobra, ¿verdad? Dice la Escritura, porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Entonces, de acuerdo a este versículo, ¿para qué metió Dios a Noé al arca estos 40 días? Para salvarlo a él, muy bien. ¿Alguien más? ¿Para qué metió? Yo estoy seguro que para preservar su vida, que vendría siendo lo mismo, salvarlo a él. ¿Qué más? Yo sé que usted tiene la respuesta. Fue un mandato, ¿no, hermano, de Dios? Fue un mandamiento de Dios, ¿verdad? Entonces era para que lo obedeciera. Aquí dice, ¿verdad? Y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Entonces, sin duda,
que lo que Dios hace, todo tiene un propósito. A los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien. Y ahorita sin duda esto que está sucediendo, seguramente Dios está detrás del asunto, o usted cree que no. Todo sucede por voluntad de Dios. Aun cuando Satanás opera, lo hace bajo la permisión de Dios. De lo contrario, Satanás no es un ser soberano que haga lo que él quiera, sino que es un siervo al final a ellos, pero a nosotros nos están mandando porque toda autoridad está puesta por Dios y el que se resiste a la autoridad, a Dios resiste. Entonces, estamos en cuarentena, ¿por qué? Pues porque seguramente Dios lo permitió. Ahora, si vemos en el caso de Noé, se recuerdan que el jueves pasado hablábamos acerca de la casa del justo y hablábamos de la casa del justo Noé, y Noé significa reposo. Entonces Dios estaba enviando a lo menos a Noé a un reposo, a que aprendieran a descansar. Entonces, partiendo desde ahí, podríamos decir que Dios está permitiendo este tiempo para que el hombre aprenda a reposar en Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, ¿verdad?, en la que estamos en un corre, usted no me va a dejar mentir, pero el tiempo ahora como que no alcanzara, ¿verdad? Estamos en una situación en la que no alcanza el tiempo. Dios quiere que aprendamos a reposar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces algunas características. Yo le hago aquí la pregunta, ¿por qué metió a Noé en el arca Dios esos 40 días? Y vamos a ver muchas causas por las cuales Dios metió a Noé y a su familia en el arca. Y si usted y yo somos justos, preguntaría, ¿verdad?, ¿cuántos de ustedes de Noé realmente estaba en violencia la tierra? Ahora, le pregunto a usted, amado hermano, no sé si se recuerda usted, pero ¿cuáles eran las noticias antes de que llegara esto del coronavirus? ¿Cuáles eran las noticias? ¿Qué acaparaba los noticieros? Las feministas, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo ahí en el Zócalo? ¿Qué estaban haciendo ahí en el Ángel de la Independencia? Hermano, estaban haciendo una destrucción increíble. Y de ahí pasaba un hombre pobre ahí. ¿Cómo le iba al pobre hombre, hermano? No, hombre, de veras que lo bueno es que son el sexo débil. Imagínense, hubieran sido el sexo fuerte. Lo bueno es que hay que tratarlas como vaso frágil, ¿verdad? Pero no, dice la hermana. Violaciones, secuestros, los narcos, los cárteles, allá en el Medio Oriente, guerras, mande. El incendio de Australia. Mire cuánta situación estaba sucediendo antes de esta pandemia, ¿verdad?, que está ocurriendo hoy en día. A ver si no estamos en un tiempo parecido a los días de Noé. Cuando usted estudia esa palabra corrompido, no sé qué viene a su mente, pero si uno investiga, la palabra corrompido también se puede traducir corrupción o corrupto. Es decir, que la tierra estaba llena de corrupción. ¿Habrá corrupción? ¿Se habla de corrupción ahorita? ¿En las noticias? No, ahorita no. Ahorita usted enciende la televisión, COVID-19. Espectáculos, COVID-19. Deportes, COVID. Hermano, todo es el bendito coronavirus. Ahorita como que la violencia, aparte de los saqueos, ¿verdad? Pero ahorita la violencia como que bajó. Como que la parte de la corrupción ahorita como que, no digo que no lo hay, sin duda la hay, pero como que ahorita esa parte no es el foco de atención, ¿verdad? Sin embargo, la sigue habiendo. Pero entonces, note, el Señor metió a Noé al arca porque Dios quería de la tierra erradicar, toda corrupción y toda violencia. Pareciera que estuvieran hablando de estos días, ¿verdad? Y pues meten, hermano, al pueblo a refugiarse en sus hogares, porque Dios de alguna manera, yo creo que Dios está en el asunto. Yo no sé si usted cree que Dios está o no está, aunque el trasfondo, ¿verdad?, de esta pandemia, yo creo que está a la mano del hombre.
Yo creo que el hombre está ahí de alguna manera, ¿verdad? No creo que esta plaga la haya enviado Dios, la permitió Dios, eso no lo dudo, y sin duda pues Dios tiene un propósito. Y número uno, yo creo que lo que Dios quiere es que su pueblo, ¿verdad? El pueblo de Dios sea ajeno a la corrupción y a la violencia. Y pregunto esta mañana, no sé si usted lo ha vivido o la gente que nos está escuchando, pero ¿cómo la estarán pasando los papás con los niños en sus casas hoy? No le pido que se ministre, solo. Pero, ¿no cree que Está bien, hermano, porque los niños el micrófono? los dejan a que hagan, hermano. Sí, no está bien. Por una parte, ¿verdad, hermana? Están bien que pues se dediquen a sus niños. ¿Verdad? Está A veces bien. como que mandarlos a la escuela y dicen, "Ush, ahí es mamá, maestra, mire qué hace con mi..." Y a veces como que quisieran las mamás, no lo digo por las aquí presentes, pero a veces como que quisiera la mamá que la maestra hiciera el trabajo de la mamá. Cuando en realidad en los tiempos bíblicos, ¿quién cree usted que era la maestra de los niños en Israel, a lo menos en tiempos bíblicos? Las madres, en todas las culturas, ¿verdad? Eran las madres las encargadas de enseñar, pero ahora ya no. Ahora la mamá, con sus uñas mega garras, ¿verdad? Sus pelucas y ellas, no, no me quites tiempo porque estoy en mi WhatsApp, en mi grupo aquí de fashion, ¿verdad? Entonces, no, y entonces ahora de verdad, hermano, yo me imagino, ¿verdad? Que no están acostumbradas las madres, a lo mejor están acostumbradas a trabajar todo el día. Estar encerradas, bueno, pero estar encerradas con sus hijos. Y si les tocó unos 2, 3 terremotitos, hermano, ay, Dios mío. Dígame usted, no, ¿verdad? Dígame usted si no puede salir la violencia. Entonces, ¿no será que Dios nos está permitiendo, cómo decirle, que estemos en cuarentena para que se evidencie lo que hay en nuestro corazón? Para que veamos si realmente somos pacientes o no somos pacientes. Si hay violencia, perdón, hermanita. Sí. Y nos hace falta esto, hermano, de que ya ve, en Nínive se arrepintieron todos. Ajá. ¿Y qué hicieron? Oración y ayuno, hasta los animales, hermano. Claro. Y yo pienso que eso es también lo que el Señor Es parte de los propósitos. es Muy su bien. propósito, hermano. Claro Yo que así sí. lo veo. Claro que sí. Entonces, lejos de decir, ay, qué aburrido estar 40 días encerrado, lejos de decir muchas cosas, ¿por qué no empezamos a ver el propósito por el cual Dios dejó que Noé, ¿verdad? Y su familia, porque hubiera sido fácil Noé y desconocidos, porque a veces nos llevamos mejor con desconocidos que con nuestra propia familia. No me voy a administrar, pero usted ha visto que hay gente que le tiene más paciencia a otros hijos y a los propios no. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, entonces Dios nos metió al arca, a la cuarentena, porque quiere que salga todo lo que está corrupto en nuestro carácter, en nuestro ser, y que todo espíritu de violencia salga. ¿Verdad? Amén, 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 hermano. Usted diga amén, usted no es su caso. Verso 13. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido, ay, hermano, entonces cuando Dios toma decisiones, hermano, no hay ni quien, como dijo alguien por ahí, ¿quién podrá levantar la mano más alta que Dios? Nadie, hermano. Entonces, Dios decidió poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y he aquí, voy a destruirlos juntamente con la tierra. Entonces, Dios tiene un propósito en estos 40. No sé si van a ser 40 días, porque usted no sé si se le va a ir el gozo, pero aunque el diluvio duró 40 días, ¿cuánto cree que duró Noé adentro del arca? Muchísimo más. No sé si usted sabe, pero ahorita le paso el dato. Para que no le digan, para que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Génesis 6:15.
Bueno, antes de entrar a la cuarentena o que antes de entrar al arca, Dios pide que a Noé construya esa arca y le da medidas. Entonces, para poder soportar estos 40 días, si es que van a ser 40, digamos 40 por decir algo, ¿verdad? Pero este tiempo que Dios está pidiendo que usted y yo nos metamos a nuestra arca la tenemos que construir con estas medidas. Leo Génesis 6:15. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. No sé si se le quedaron las medidas sin ver la pantalla. ¿Sí se las memoriza? No. De 350 y 30, ahí ya se le quedó, ¿ah? 350 y 30, ¿ah? Bueno, ustedes, vuelvo a insistir, los números en la escritura también tienen un significado. Y ahorita vamos a estudiar un poquito, ¿verdad? Si usted y yo queremos que esa arca aguante, hermano, porque esa arca tenía que estar bien construida, porque ¿cuál era la finalidad del arca? Que aguantara, ¿verdad? La lluvia, que aguantara, hermano, que tenía que estar bien calafateada, es decir, bien revestida para que no le entrara agua, tenía que tener, perdón, buena ventilación para que adentro, hermano, porque se imagina qué olía adentro. ¿A qué olía, hermano? ¿Se ha puesto a imaginar? ¿A qué no olía, hermano? ¿Verdad? No, hermano, mejor no nos imaginemos, pero pues mejor bueno, si no se lo imagina, ahí va a ver cómo nos van estos 40 días en nuestra casita. Bueno, si queremos entonces que esa arca, nuestra arca, que nuestro hogar pueda pasar este tiempo, tenemos que tener construida nuestra arca con 300 de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. ¿Está listo? Bueno, entonces veamos qué significan los 300 codos de longitud. Y no sé si usted me vaya a creer o quiere que mejor veamos algunos textos, dos textos. Alguien que me haga el favor de usar Génesis 5, 22 al 24, y si pueden tener ahí listo el micrófono para que pueda salir en la transmisión. ¿Qué significan los 300? 5:24, ¿verdad? 22 al 24. Ok. Dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Fíjese que el 300 en la figura de Enoc representan un caminar agradable delante de Dios. Usted sabe que 300 pues vendría siendo 100, 100, 100, 3 veces 100, y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, de alguna manera, usted sabe que Primera de Tesalonicenses 5, 23 al 25 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay mucha gente que dice es que Dios ve el corazón, no ve lo de afuera. ¿Usted qué cree? ¿Dios ve el corazón y no ve lo de afuera? ¿O ve lo de afuera? ¿Ve lo de afuera y no ve lo de adentro? Dios ve todo. Y Dios viene por una iglesia que esté dando 100% en el cuerpo, 100% en el alma y 100% en el espíritu. ¿Se podrá? Mire, ahí tenemos a Enoc. ¿Quién fue Enoc? Enoc fue un hombre que, de acuerdo al texto que leía mi hermanita Damaris, dice que caminó Enoc con Dios 300 años. Obviamente él vivió 65 años sin conocer a Dios. Contó el tiempo que él caminó con Dios. ¿Qué hizo en esos 300 años? Dice que engendró hijos e hijas. Y usted sabe que ahorita estamos en un tiempo en la iglesia en el que estamos haciendo la escuela bíblica, porque realmente tenemos que ser discípulos.
una congregación o el llamado del Señor es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Enoc estuvo engendrando hijos. Usted y yo somos gente que estamos llamados a estar predicando el Evangelio, y la mejor manera de evangelizar, ¿cuál será? Compartiendo las 4 leyes espirituales, saliendo con un micrófono y una gran bocina, haciendo conciertos allá afuera, haciendo obras de teatro. ¿Cuál será la mejor manera de evangelizar? Pues caminando en una manera agradable a Dios. En otras palabras, dando buen testimonio. Una vez el apóstol Ríos dice que mandaron a un siervo a levantar una obra a cierto país. Si a usted lo mandáramos a, no sé, a Kuwait a hacer evangelismo, a hacer una iglesia, ¿usted qué haría? ¿Qué sería lo primero que haría usted? Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros iría, no sé, a rentar un local, comprar bocinas, comprar sillas, no sé cuál sería la estrategia de evangelismo para usted, pero dice que este varón llegó y no rentó un local, no rentó una accesoria, simplemente fue, se instaló, inscribió a sus niños en las escuelas, en los colegios de por ahí, se dedicó él a trabajar, su esposa a su hogar, y en poco tiempo dice que la gente, por su testimonio, la gente empezó a preguntarle por qué él tenía una familia donde sus hijos eran obedientes, donde sus hijos eran educados, donde su esposa era sujeta, en donde él era amoroso con su esposa. Y entonces dice que la gente le empezó a preguntar que qué tenía él, por qué esa familia algo tenía de distinto que ministraba a la demás gente. Y así fue como empezó él a hacer su iglesia. Nosotros empezamos al revés, hermano. Abrimos un local y abrimos y hacemos culto en la mañana, en la tarde, en la noche, y nomás no llega nadie. A veces ni nuestra propia familia. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque en la iglesia el hermano levanta las manos y grita. ¿Y en la casa? Levanta las manos y grita, pero de otra manera, ¿eh? Le empieza a pegar y dice, los niños se confunden y dicen, bueno, ¿es el mismo el de la iglesia que el de la casa? Y entonces, ¿verdad? Entonces nuestros propios hijos muchas veces no quieren nada con el evangelio porque nosotros mismos no somos los mismos, ¿verdad? En la congregación que aquí en la casa. Pero dígame, porque usted se me pone muy triste. No estoy hablando de usted. Entonces, Enoc dice que Enoc caminó con Dios, no Dios con Enoc. Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y esto lo hemos explicado muchas veces, que una cosa es que yo camine con Dios y otra que Dios camine conmigo. ¿Dios camina con usted? Amén. Bueno, pero ¿usted camina con Dios? ¿Qué es eso? Que yo deje mi caminar y empiece a caminar por donde Dios quiere que yo camine. Una cosa es que Él me siga y otra cosa es que yo lo siga a Él. Entonces, 300 antes de Dios. ¿Les gusta a mis hijos estar en mi casa? ¿Les gustarán a los hijos estar en nuestra casa? Bueno, creo que esa es una pregunta para cada quien, ¿verdad? A lo mejor alguien diga, no, papá, no. Mira, hay gente que hay gente, hermano, que dice, ay, y aquí va a estar mi papá el fin de semana, ay, hay hijos que se espantan de que estén sus papás en la casa. Aquí no, ¿verdad? No, a usted le da gusto que esté su papá. Gloria a Dios. Mejor cambiemos de texto. Jueces 7:7. Jueces 7:7, uno nada más, por favor. Y aquí hablamos de Gedeón, ¿verdad? Estamos hablando de ¿qué necesito para construir bien mi casa? Yo necesito caminar agradable delante de Dios. Y de eso va a depender mucho que nuestros hijos, nuestra esposa, quieran estar en la casa. ¿Quién tiene Gedeón? Jueces 7:7. A ver, dice así. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Muy bien. No sé cuántos han oído hablar la historia de Gedeón. ¿Quién fue Gedeón? ¿Quién era Gedeón? ¿A qué familia pertenecía Gedeón?
¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llamó? No sé si se recuerda, pero empieza desde el capítulo número 6. Gedeón dice que estaba sacudiendo en el lagar. Fíjese, ¿dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. No es el lugar para sacudir trigo. Un lagar es para donde se pisaban las uvas, ¿verdad? Y ahí salía el vino. Aparte es el granero, ¿verdad? Lo lógico era que Gedeón estuviera en el granero preparando o limpiando el trigo, pero no, él se fue a un lagar. ¿Por qué? Habría que leer contexto. Dice que en ese tiempo había una gran escasez en Israel y había una gran lucha. Los madianitas y todos los pueblos de alrededor iban y le robaban a los israelitas su alimento, le robaban el trigo. Entonces por eso es que ellos, dice la Biblia, siembran y no le rinden, porque llegaban los madianitas y le robaban toda su producción. Entonces Gedeón dijo, no, pues el poco trigo que yo tengo me voy a ir a meter al lagar y ahí lo voy a sacudir. Es decir, él se escondió, se refugió en el lagar. Bueno, si lo vemos en sentido espiritual, usted sabe que el trigo es figura de la palabra y el vino es figura de alabanza, ¿verdad? Y figura del Espíritu Santo también, del gozo del Espíritu. Entonces, ahí vemos que necesitamos tener una vida de palabra y de alabanza. Hay congregaciones o cristianos que les encanta la alabanza, les encantan los conciertos, les encanta la música, pero como que no mucho les agrada la palabra. Y hay cristianos que les encanta la palabra, les gusta leerla, hasta predicarla, pero no llevan una vida de alabanza y de adoración, ¿verdad? Necesitamos llevar ese equilibrio. Entonces viene Gedeón y empieza a sacudir, y sacudiendo está ahí cuando se le aparece el ángel de Jehová. Y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, ¿verdad? Ay, Gedeón no dijo amén. ¿Sabe qué dijo Gedeón? ¿Sabe qué dijo Gedeón? Imagínese, hermano. Viene el Señor a la mitad de la cuarentena y usted con los pelos de punta porque no le hacen caso los niños, no hay, el refri no tiene nada, el agua no tiene nada, no hay internet, no hay Netflix, no hay nada. Y el Señor viene y le dice, varón esforzado, el Señor está contigo. ¿Usted qué le diría? Más o menos para que me entienda qué estaba viviendo Gedeón. Porque Gedeón le dice, dice, si el Señor estuviera con nosotros, ¿por qué estamos así? A veces le contestamos a Dios, a veces, mire, medimos que Dios está con nosotros por lo materialmente bien que nos vaya. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Medimos que Dios está con nosotros porque no tenemos enemigos, pero tenemos enemigos, amado hermano. Sí hay enemigos que están en contra de que nosotros seamos bendecidos y prosperados. Entonces Gedeón le dijo, si tú estuvieras conmigo, entonces ¿por qué estamos así? Y bueno, no le cuento la historia y se lo dejo de tarea. Al final es que el Señor le dice, ve con esa tu fuerza a destruir a los madianitas. Dios nos ha dado un carácter, y más a los mexicanos, ¿sí o no? El mexicano es a grito de guerra, ¿verdad? ¿Sí o no? Hombres, mujeres, y no, hermano, mira a las mujeres como dejan ahí el ángel, ni los de la América lo van a poner así, y las mujeres son punto y aparte, son otro nivel. Entonces el Señor le dice, esa tu fuerza úsala para destruir a los madianitas. Y entonces ahí ve usted a Gedeón con cerca de 32,000 valientes que querían ir a pelear. Y el Señor le dice, no, son muchos. Y entonces le hace un par de pruebas. En la primera prueba se regresan, dice, los que tengan miedo, que se regresen. Y se fueron cerca de 22,000. Se quedaron solo 10,000. Eso quiere decir que a veces queremos ir a pelear llenos de miedo. Esto que está pasando ahorita de la pandemia, lo que el enemigo quiere
y lo que el hombre quiere también es ministrar miedo. Un hombre con miedo, una persona con miedo, hay un miedo natural, porque ¿quién no tiene miedo? El tener miedo es parte de nuestras emociones, ¿verdad? El problema es cuando ese miedo ya se vuelve patológico. ¿Qué es eso? Es que nos pueda inmovilizar y que digamos, como hace un momentito, no, ya no doy la mano porque coronavirus. Ya no abrazo porque todo culpa ahora todo del coronavirus, ¿verdad? Y no sé si usted lo sabe, pero las defensas bajan cuando uno tiene miedo, entre otros tantos sentimientos. Y este coronavirus con defensas bajas se pierde la batalla. Necesitamos tener un carácter y un ánimo pues de alegría y de gozo. Era para que dijera amén y gloria a Dios, ay Dios mío. Entonces, los miedosos que se vayan, y se fueron 22,000, quedaron 10. Si usted es Gedeón y se queda con 10,000, ¿usted qué diría? Con 32 usted sentía que más o menos, y se le va más de la mitad, se le van 2/3 partes. ¿Qué diría usted? Me quedo con los que se quedan. O se va con los 22 o se queda con los 10. Me voy. Bueno, y el Señor le dice, ¿qué crees, Gedeón? Son muchos. Son muchos. Llévalos al arroyo y los que beban como perro, los separas de un lado y los que se arrodillen los separas. Y 300. Se quedó con 300. Porque 300 fueron los que agradaron a Dios. Y con 300 tenía que ir a hacer la guerra. ¿Cómo ve usted? Es preferible tener 300 que agraden a Dios que 32,000 que desagradan a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe. Con 300 vencer a miles de madianitas, a Dios no le interesa con cuánto. Y a lo mejor en este tiempo de escasez, le pongo escasez entre comillas, a Dios le bastaron 5 panes para alimentar ¿a cuántos? Y hasta sobró. Si usted y yo hiciéramos cuentas, mire, el Señor le dice a Felipe, denles ustedes de comer. Y no tenían nada. Y dice que el Señor le dio la orden porque él ya sabía lo que él iba a hacer. ¿Usted cree que Dios ya sabe lo que va a hacer en este tiempo? Amén. Sí, hermano. Pero llegó uno y le dijo, Señor, ni con no sé cuántos denarios le daría. Porque él lo estaba viendo de una manera natural. Y a Dios así, perdonen, no podemos agradar a Dios. Pero se acercó un niño con 5 panes, ¿se recuerda? Y 2 pececillos. ¿Para qué llevaba ese niño 5 panes? Se vale imaginar. ¿Será que lo mandaron a la panadería? Ve por el pan. Y se le ocurre y se los a dar al Señor. Niño. ¿Tendría más fe ese niño? Porque le dicen, ¿verdad? Que hay 5 panes y hay 2 pececillos, pero ¿y qué es esto para tanta gente? Y a Dios, hermano, le sobran medios para multiplicar la bendición. Pero es con fe. No sé si me voy a entender. ¿Usted quiere agradar a Dios a la manera de Enoc, a la manera de Gedeón? Tenemos que agradarlo en este tiempo de cuarentena. Nuestra arca tiene que estar construido con 300 de longitud. Amén. Bueno, ¿cuánto de ancho me dijo usted? Bueno, la Biblia, ¿cuánto dice que es de ancho? Ahí estamos, 50. Y el 50 es un número que nos habla de la misericordia y del perdón. 50. Levítico 25:10. ¿Cuántos han oído hablar del jubileo? ¿O nadie ha oído hablar del jubileo? ¿Qué era el jubileo? Era como una celebración que hacían cada 50 años, que todas las personas que estaban en prisiones o los que debían, a todos se les era perdonado, todo, deudas, crímenes y todo eso, ¿sí? Amén. Entonces el jubileo, como dice mi hermanito Isaí, ciertamente era una fiesta que se celebraba cada 50 años. Cada 50 años se celebraba jubileo. ¿Qué era el jubileo?
que a los presos, ¡fum!, les abrían la cárcel. A los que estaban en el buró de crédito, ¡fum!, los borraban de ahí. Gloria a Dios. ¿Cómo nos surge un jubileo? ¿Se imagina usted iba a Prendamex a recuperar sus cositas? Gloria a Dios, al Monte de la Piedad, aleluya. Y ¿quién? Mire, uno lo ve del lado que me tienen que perdonar, pero ¿y los que prestaron el dinero? Digamos, los que dieron el dinero en préstamo, ellos tendrían que perdonar, perder, ¿verdad? El que, no sé si me va a entender, uno dice, aleluya, quiero el jubileo, pero los otros tal vez no mucho, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Verdad? Entonces imagínense un jubileo. ¿Se imagina un jubileo en estos días a nivel mundial? Que perdonaran la deuda externa. A ver, ¿quién no necesita, hermano, que le perdonen algo? A todos nos gusta, necesitamos un perdón, ¿verdad? Pero también necesitamos perdonar. La Biblia dice que, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Entonces, pero ¿cómo puedo yo perdonar si antes no he sido yo perdonado? Entonces yo no puedo dar algo que yo mismo no he recibido. No puedo perdonar a menos que yo ya haya sido perdonado. Y el perdón es un don de Dios, ¿verdad? El perdonar. Y a mí me impresiona lo que significa perdón. Perdón significa abrirle la cárcel a alguien. Cuando usted y yo no le perdonamos algo a alguien, tenemos encarcelado. ¿Qué tenemos encarcelado, hermano? Rencores, celos, envidias. Y el que realmente es el preso soy yo, no es tanto al que no le perdoné, sino soy yo, ¿verdad? Es algo dentro de mí que necesita liberación y necesita perdón. Entonces necesitamos, amado hermano, quiero que alguien me busque Mateo 6:12 y Mateo del 18, del 23 al 35, porque ahí nos habla de un par de casos, amado hermano, en el que, ay, Dios mío, de verdad, Dios quiere que nosotros ministremos perdón. Y repito al ejemplo, 40 días encerrados nosotros en un lugar, es un tiempo en el cual Dios necesita que nosotros alcancemos esa misericordia y ministremos misericordia y perdón. Mateo 6:12, uno por uno, por favor. Amén. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Mateo 6:12. 6:12, ¿verdad? Muy bien. Y de una vez por ahí tienes el 18, del 23 al 25. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Hasta ahí. 35. Perdón. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ay, Dios mío, ¿ya sabe qué le espera si no perdona? No sé si prestó atención cómo empieza el versículo 23. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que iba a hacer cuentas con sus siervos. Entonces le tengo una noticia, ¿verdad? Tarde o temprano Dios nos va a llamar a darle cuentas. ¿Ya estaremos listos para entregar cuentas? Qué tremendo, pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, me llama la atención que aquí dice que va a sus siervos a pedirles cuentas y que cuando encontró uno que de todas maneras le debía, lo iba a meter preso a él y a su esposa y a sus hijos. Póngase en el lugar de esa persona usted. Imagínese usted, usted pide un préstamo, no lo paga y no tiene cómo pagar y se va a ir usted a la cárcel, pero no solo usted, se va su esposa, se van sus hijos, se van todos. ¿Se lo puede usted imaginar qué sentiría estar en la cárcel todos? Se va a la cárcel de hombres, el otro al de mujeres y los niños no sé a dónde. Imagínense. Eso hizo que ese hombre clamara y suplicara y le rogara. Este es un tiempo en el que yo creo que Dios quiere que usted y yo roguemos, supliquemos y le pidamos al Rey de la Gloria. Yo no le quiero ministrar temor, pero si llegara a caer alguna persona en esta pandemia, cada quien se va a ir a la hora que le toque irse. Y se va a morir de lo que se va a morir, ¿verdad? A lo mejor es mi hora y Dios dice, a ver, coronavirus, llévate al hermano Doria, pues me voy, ¿verdad? Aunque no diga amén. Y si Dios dice todavía no le toca la hora, ¿verdad? Puede estar el virus por aquí dando vuelta y no hay problema, no me llegó la hora. Nos vamos porque Él es el que tiene la llave de la muerte, dice la Biblia. Él es el que tiene la llave, no la tiene el diablo ni nadie. Entonces nos vamos cuando Dios diga que nos vayamos, ¿verdad? Entonces ante eso nadie puede añadirle a su vida, dice, un día más. Pero me llama la atención que le suplicó y le rogó hasta que alcanzó el perdón. Se imagina que le perdonen 10,000 talentos. Esa es una cantidad, no he hecho la conversión, pero es una cantidad impresionante. Es muchísimo dinero. Y se lo perdona. Y después se encuentra con alguien que le debe, no recuerdo qué cantidad, pero una cantidad mínima. ¿Mante? 100 denarios. Nada comparado con lo que le perdonaron. Y viene y lo asfixia y lo ahoga, y hermano. Y ese lo metió a la cárcel. Hermano, a veces nosotros se nos olvida cuánto nos ha perdonado Dios. Y le aseguro que es más lo que Dios nos ha perdonado que lo que nosotros tenemos que perdonar. Y el Señor dice que Él va a venir un día y que así le va a pasar a los que no perdonemos. Los va a meter a la cárcel. A ver si no este tiempo entonces de nuestra arca tiene que tener 50 de ancho. A veces dicen, es que no di el ancho, ¿verdad? ¿Qué significa no dar el ancho? Que no damos nosotros, ¿verdad? No tenemos la capacidad para cumplir cierta función. Para dar el ancho en las cosas de Dios, necesitamos aprender a perdonar y tener misericordia. ¿Ya la tendremos o todavía no? Entonces, tenemos este tiempo para trabajar en eso, ¿verdad? Si alguien le ha ofendido, hoy es el tiempo de perdonar, porque no sea que nos toque ir. La altura, 30 codos. ¿De qué nos hablan los 30? Nos habla de madurez y nos habla de el sacerdocio. Números 4:3, alguien por favor, y alguien Lucas 3:23, por favor. Peor si solo mi hermanita trajo Biblia hoy, no me asusten. Sí, por favor. Dice así, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Muy bien. Fíjese que, gracias hermanita, fíjese que estaba establecido en la ley que los varones a partir de los 30 años
ya podían servir. Menos de 30 años y un máximo de 50, ¿verdad? La edad de los sacerdotes, la edad de los siervos del Señor era de 30 a 50 años, ¿verdad? Yo todavía no me tendría que jubilar, creo que ya, ya mero, ya mero. Entonces, 30 es un número que representa el servicio, ¿verdad? Por eso es que, mire, nos surge que usted y yo, aunque estemos en este tiempo, estemos en la escuelita bíblica. ¿Por qué? Porque para poder servir, ¿verdad? Antes tenemos que ser discípulos. Hay una ruta que hemos enseñado que es oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, novia y esposa. Necesitamos llegar al nivel de ser esposa. Eso es lo que nosotros enseñamos. Pero primero tenemos que ser oyentes, luego creyentes, después discípulos. Y después de discípulos, siervos, es decir, servidores. Cristo viene pronto. Y la iglesia que se va, amado hermano, es a la manera de Rebeca. Rebeca, una característica que tenía Rebeca cuando llegó Eliezer, era que estaba, pero mire, servicial. Dame de beber, sí, a ti y a tus camellos. Y allá hay forraje, hay paja en mi casa, y corría. Era una mujer servidora. La iglesia que se va tiene que estar sirviendo. Usted y yo no nos llamaron para estar ahí sentaditos en una iglesia. Nos llamaron a servir. Muy poquitos amenes. Amén, hermano. Tenemos que servir, nos urge, mire. Yo de veras ya me urge que termine la cuarentena para que vayamos a servirle todos al Señor. ¿Verdad? Todos. Pero antes tenemos que ser instruidos, y por eso vamos a estar en esta escuelita bíblica, que por cierto ya en un ratito empieza, ¿verdad? ¿A qué hora empieza? A las 12, no se vaya a perder, la mayoría está en el 1 aquí. A las 12, ¿verdad? Ahí en el grupo de la iglesia va a estar el maestro Marcos dando. A las 2, bueno, ahí usted métase al grupo ahí están los horarios. ¿Por qué? Porque para poder tener nuestra arca bien preparada, tenemos que dar la altura, ¿verdad? Y entonces el 30 nos habla de servicio, ¿verdad? Nivel 1 a la 1. Nivel 2 a las 2:30. Nivel 2 a las 2:30 y nivel 3 a las 4, creo. No, 5. Aún no sabemos, ¿verdad? Pero bueno, entonces hay que servirle a Dios, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener 40 días en nuestra casa para poder estar sirviendo ahí. Menos amenes todavía. En la casa nunca se acaba el quehacer, hermano. Termina de limpiar un lado y ya está sucio el primer lado, donde empezó. ¿Verdad que sí? Y se necesitan manos. Amén. Amén. No hay amenes aquí esta mañana. Ya me metí a problemas, bueno. Lucas 3:23. A ver. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Muy bien. Jesucristo a los 30 años comenzó su ministerio. ¿Qué estaría haciendo el Señor en esos 30 años? Desde que nació hasta los 30 años. Dice la Biblia, por cuanto padeció, aprendió obediencia. 30 años para aprender a ser obediente al Señor. Quiere decir que para servirle a Dios, un requisito indispensable es la obediencia. ¿Ya está usted listo? Ya lo pensamos. Mejor sigo porque ya 43 minutos. Bueno, ¿qué más se necesitaba para pasarla bien dentro del arca? ¿Verdad? Esa cuarentena. Dentro de su lista de útiles, ¿verdad? Como cuando vamos a la escuela, lista de útiles, Noé, antes de cerrar la puerta, Génesis 6:21 al 22. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le mandó a Noé
que se preparara con alimentos. Dice de todo alimento. ¿Por qué dirá de todo alimento? Pregunto esta mañana. ¿A usted le gusta comer de todo? ¿O hierbitas? ¿Qué tal? ¿Qué tal para las espinacas usted? No, no, ¿qué más? Ayúdeme. Si digo pozole, va a decir, qué rico. Enchiladas, ay, Dios mío. Verduras, Dios, ya. Bueno, ya hablando de comida, esas cosas que tienen muchas. Esos palitos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Guasón. Ay, Dios mío. Hígado, ¿a quién le gusta el hígado? Amén. Ay. No, Isaí, hermano. ¿No Isaí? Si habla el hermano, dice, le hubieras dicho que él estamos preparando sus hígados. Aleluya. ¿Para llevar? Ahora, ¿por qué dice de todo alimento? Porque se necesita de todo, ¿verdad? Que comamos, ahí me va a ayudar usted, proteínas, ¿qué más? Carbohidratos, vitaminas, minerales, grasas, pero imagínense, solo grasas. Ay, Dios mío, imagínense. Entonces, cuando usted salga de su arca, vamos a ver qué tanto comió, de qué comió. Hay que tomarse una foto antes para el antes y el después, por favor. Bueno, ahora espiritualmente hablando, ¿qué será de todo alimento? Palabra devocional, qué linda. Palabra escatología. A veces hay gente que cuando se pone a estudiar, le da sueño, hermano. Porque nos gusta otras cosas, ¿verdad? Nos gusta cuando nos predican y que entre risa y risa nos están ahí metiendo la espada, ¿eh? Pero cuando ya es palabra, por ejemplo, profética, ¿eh? Palabra que nos confronta con el pecado. Entonces podríamos llamarlo de esta manera, palabra apostólica, la que nos trae revelación. Qué lindo cuando no sabía eso y wow, qué bonito. Gloria a Dios por esa palabra. Pero la palabra profética, es la que nos confronta con el pecado. Es como que nos pusieran un espejo, ¿verdad? ¿Usted nunca le ha pasado que anda tal vez sucio de la cara y no se daba usted cuenta? ¿Nunca le ha pasado? ¿Verdad? Y usted le agradece al que se lo dice o le dice, ¿y tú qué hablas tú? Y tú mírate el pelo, pero se achú. ¿Verdad? Imagínense que alguien le diga, ya estás gordito. Pero tú no cantas malas rancheras, dicen a uno, ¿verdad? Pero le quieren decir a uno, pues ya bájale a los taquitos, ya invita, ¿verdad? Le están diciendo a uno, pues si sigues así, está mal, ¿verdad? Es malo, o sea, tal vez se lo dicen a uno de una manera, pero hablando espiritualmente, ¿a quién le gusta que le digan sus errores? Difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, ahorita en estos 40 días vamos a necesitar de todo tipo de palabra. ¿Para qué? ¿Verdad, hermana? Dice que la Biblia es como un espejo, para que ahí nos reflejemos y nos espantemos, ¿verdad? A usted ¿cuántos toman selfie aquí? Nadie, ¿verdad? Aquí fuera la vanidad. Fuera. Pero usted nunca se ha tomado una selfie así, hermano. Y sale todo el... Perdón. ¿Verdad? Dios mío, ¿verdad? No, tómesela para arriba y así, no sé cómo va. Ahí está. Entonces, ¿a quién le gusta verse de verdad? Decir, ya están mis cachetitos, ¿verdad? Filtros. Pero en la palabra no hay filtros. ¿Verdad que Dios? Wow, ya estoy... ¿Verdad? Para eso es la palabra. Entonces aquí, hermano, mire, hay un dicho en el mundo que dicen, ¿quieres saber cómo vive Andrés? Vive con él un mes, ¿verdad? Usted se lo sabía en otra versión, yo creo. Pero al final es lo mismo, 2, 3 días, ya se conoce a una persona, ya en 40 días juntos.
Y los hermanos querían pasar la cuarentena allá juntos en la iglesia. Imagínense. Sí. 15 apunta. Ya nadie se apunta, ya nadie dijo, man. Todo, hermana. ¿Cómo ve, hermana? Los hermanos. Ahí está, pues. Exactamente, hermana. Imagínese. Entonces necesitamos todo tipo de palabra para sustentar. Aparte, eso también significa que para poder vivir todo este tiempo, se imagina, ahorita gracias a Dios, pues hay el internet, de ahí nos vamos a estar viendo, y etcétera. Pero imagínense que no hubiera. ¿De qué viviríamos? De toda la palabra que por cuántos años hemos ido acumulando. En otras palabras, ahorita se va a ver, qué tanto de lo que hemos oído realmente nos está sustentando. No sé si me voy a entender. Pero hay quienes ni han empezado la cuarentena, ya tienen miedo, ¿verdad? Ni ha empezado y ya sienten que que no les va a alcanzar. Desde ahí ya estamos mal. Bueno, Génesis 6, 18. Ya voy a ir terminando. Ya van como 50, ¿verdad? ¿No? Bueno. Más, dice, ¿una hora? Ay, Dios mío. Pero contigo, a mí me llamó la atención esta versión. Hay otras versiones que dice confirmar, pero me gustó esta versión, dice, pero contigo voy a firmar mi pacto. O sea, era necesario pasar ese tiempo para que el Señor firmara un pacto. ¿Se imagina que el Señor lo ponga a usted ahí de un lado y el Señor ahí, voy a hacer un pacto contigo? ¿Se imagina? Yo siento que ha de ser algo, yo en el lugar de Noé digo, wow, así con gusto espero los 40 días. ¿Por qué? Porque al final me espera el Señor con un pacto y lo va a firmar el Señor. No sé si me voy a entender. Y dice, y entrarás en el arca tú. Fíjese, esta es la versión latinoamericana, porque todas las demás no lo dicen de esta manera. Son como dos las que dicen así. Entrarás en el arca tú, tu esposa, tus hijos y las esposas. Si usted ve las otras versiones, dice, vas a entrar tú, tus hijos, tu esposa, o creo que después dicen así, tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. Lo que Dios quiere, en otras palabras, es que nos ordenemos. Porque a veces están ante los hijos que la esposa. Y quien tiene que estar en primer lugar, obviamente después del Señor, es la pareja. Pero a veces ponemos antes a los hijos. Ay, ni un amén. ¿Verdad? A veces ponemos a los hijos, a veces hasta el firulais y hasta allá la esposa. A veces le traen sus croquetas a las mascotitas y a la esposa no le traen sus flores. ¿Eh? ¿Verdad? Entonces, ¿para qué Dios metió a Noé al arca? Quería ordenar su casa. ¿Verdad? Entonces, otro propósito por el cual Dios quiere que estemos en este tiempo pues guardaditos es porque quiere ordenar. Dios quiere ordenar nuestra casa. ¿Verdad? Y ordenar, ¿qué involucra? ¿Qué hace uno para ordenar su casa? Híjoles, hermano. Tiene que poner de cabeza todo, ¿verdad? Y ahí va a encontrar uno abajo del sofá o entre el sofá, va a encontrar uno lo que ya daba uno por perdido, ¿verdad? Ahí va a estar aquel arete por el que regañó a no sé quién y ahí va a estar guardadito. Así, chis, ahí lo dejé yo cuando me senté ahí. Sí, pues sí. Entonces, en el orden van a salir muchas cosas. Y nos vamos a encontrar muchas cosas que no sirven. Y hay que tirarlas. ¿Verdad? Entonces, es un tiempo de hacer tiradero en nuestra casa. Génesis 7, el 8, 9. Muy bien, limpieza. De los animales limpios, usted sabe que de los limpios iban a echar 7 parejas y de los no limpios, una pareja. Dice, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. Dice, 9. De 2 en 2
entraron con Noé en el arca? Macho y hembra. ¿Usted se ha puesto a imaginar cómo fue esa escena? De dos en dos. El micrófono, por favor. ¿Qué? Ay, Dios mío. Si a veces ni un perrito podemos controlar. Ya dos. Y que fueran de parejita. Yo creo que ahí el Señor ejerció su poder porque, como dices tú, no, a veces no obedecen los animales y no es que no entiendan, pero yo creo que realmente ahí el Señor les dio un entendimiento, un razonamiento superior al que ellos tienen actualmente, porque de dos en dos entraron en orden, o sea, ellos entraron en orden. Entonces el Señor, yo creo que a ellos realmente los ordenó desde antes de que entraran. Entonces yo creo que ahí el Señor hizo algo sobrenatural. ¿Y cómo lo aplicaríamos ahorita? ¿Quién? Mire, como dice mi esposa, ahí tuvo que haber habido algo sobrenatural. Definitivamente. ¿No necesitará nuestro hogar algo sobrenatural? Porque yo cuando leía esto digo, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra. O sea, cada quien buscó a su parejita. Pero me llamó la atención como Dios había ordenado. O sea, la orden no fue a los animalitos, la orden fue a Noé. Entonces yo creo que en quien Dios depositó su poder, su autoridad, fue en Noé. No tanto en los animalitos. En otras palabras, mire, si yo me pongo en el orden de Dios, hasta los animalitos se tienen que sujetar. Pero yo conozco lugares donde los que mandan son los animalitos. Si ellos ladran, les abren los amos. Excuse me, dice mi hermano. Yo iba viendo con mi esposa, no sé si se recuerda, pero iba un señor y los dos perros, sí, estaban grandecitos, pero los perros lo llevaban a él y digo, caray, ahora quién saca a pasear a quién. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere dar autoridad. Y la autoridad es sobrenatural. Necesitamos en estos 40 días que nosotros nos pongamos en el orden de Dios. Los Noés nos pongamos en el orden de Dios para que hasta las mascotas, porque imagínense, lo dijo mi hermanita, en días de Jonás, hasta los animalitos ayunaron, hasta los de pecho. ¿Se imagina poner en ayuno a un bebé de pecho? Si no aguantan, pero ni un tiempo de comida no aguantan ellos. ¿Cómo será poner un bebé en ayuno? Lo hicieron. Entonces yo creo que ahí también algo sobrenatural pasó, ¿verdad? Entonces Dios quiere que en nuestra arca, en estos 40 días, hasta el perico se ponga a orar. Ay, Dios. Génesis 7:17, ya terminó. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas, mire hermano, esto a mí me, ay Dios. El agua figura de qué es en la palabra. ¿Qué representa el agua en la palabra? ¿Mandé? El agua, cuando usted ve agua en la palabra, representa la palabra. Bueno, entonces, imagínese, las aguas crecieron. Si en lugar de aguas dijéramos la palabra creció. O sea, en nosotros, ¿verdad? La palabra nos va haciendo que vayamos creciendo. Bueno, ¿qué hizo el agua con el arca? ¿Verdad? La elevó exactamente, ¿verdad? Y usted y yo anhelamos ser elevados, ¿verdad? O sea, en otras palabras, ser arrebatados. ¿Qué nos va a hacer crecer o elevarnos? La palabra. Entonces, pero mire, a los que a uno los elevó, a otros los ahogó. Entonces estamos en un tiempo en el que a usted va a decir, y cristiano, y te encierras, y por qué, y aleluya, y no sé qué más. Y a los otros, lo que a nosotros nos está salvando, a ellos al final los va a condenar. El Señor lo dijo de esta manera: la piedra que para unos es una piedra de tropiezo, para otros es la piedra
fundamental, la piedra angular, ¿verdad? Entonces, lo que para usted se deleita en la palabra, para otro le va a decir, que estás ahí. Como se lo conté yo en una de las predicaciones, yo leí una foto que decía alguien, ahorita no queremos iglesias, queremos hospitales. Ahorita no queremos oraciones, queremos comida. Imagínese, hermano, eso es, no, esos se van a morir. Y no solo aquí, allá abajo. Y nosotros no nos vamos a morir ni aquí ni allá abajo, por la palabra. Entonces, estar en el arca va a ser un tiempo de leer la palabra, de leer la palabra. Por eso es que usted va a estar viendo que ahora van a haber más predicaciones que antes, ahorita entre nosotros. Y cualquiera, se lo digo así, mi hermanito, cualquiera que sienta predicar, díganoslo, hermano, yo quiero predicar y quiero ahí. Hacemos un espacio para que nos edifique, porque es el tiempo en que la Biblia dice los jóvenes tendrán sueños y los ancianos tendrán visiones. Entonces es un tiempo en el que todos tenemos que recibir algo de Dios. A lo mejor usted, no sé, recibe una palabra, hermano, ¿qué cree? Yo quiero compartir un sueño. Pero sueños de Dios, ¿verdad? No otros sueños. No sueños de pozole. 15 codos por encima subieron las aguas. Bueno, eso se lo explico después, solo quiero. Prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Solo le subrayé 50. Pero mire, solo para que se dé el dato cuánto tiempo estuvo encerradito Noé. Génesis 7:11. El año 600 de la vida de Noé, Noé tenía 600 años cuando entró ahí. En el mes segundo, a los 17 días. Entonces podríamos decir que él entró al arca el 17 del segundo mes del año 600. Bueno, ¿cuándo salió? Salió en el mes segundo, el día 27. Obviamente de un año después, ¿va? En el año 601. ¿Cuánto tardó ahí? Un año, 10 días. Y creo que estuvo 7 días antes de que empezara a llover. Por lo menos un año 10 o un año 17 días estuvo ahí encerradito Noé. O sea que su cuarentena se prolongó. ¿Verdad? Solo un dato para que vea cuánto tiempo tuvo y que tendría comida para un año. ¿Durará la comida un año? Entonces yo creo que algo sobrenatural pasó allá adentro. Algo pasó allá adentro. La mano de Dios, ¿verdad? El poder de Dios, ¿verdad? Entonces esto no lo vamos a poder pasar a menos que usted y yo dejemos que la mano de Dios esté con nosotros, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación que usted quiera comentar esta mañana antes de orar, porque yo creo que Dios nos está capacitando, ¿verdad? Y así vamos a estar estudiando, por ejemplo, qué pasó en los 40, por qué Dios pasó a Israel en el desierto 40 años, ahí sí ya no 40 días, 40 años en el desierto. Fue una cuarentena de años. Aquí la cuarentena de días se volvió un año, pero ahí la cuarentena de años. Híjoles, hermano. Pero Dios estuvo con ellos también, ¿verdad? Entonces vamos a orar en esta hora y le vamos a pedir al Señor que Él nos pueda, de acuerdo a lo que leímos esta mañana, de lo que estudiamos, que podamos nosotros, más los que están escuchándonos, podamos pasar este tiempo de una manera sobrenatural. Padre, en el bendito nombre de Jesús, en esta mañana venimos a orar, Padre Santo, para que así como Noé obedeció, así como Noé se sujetó a tus mandamientos, así este pueblo, Señor, la iglesia que nos has permitido dirigir, Señor, tu pueblo de Maranata, más el resto de hermanos que nos siguen, podamos en acto de obediencia entrar en este tiempo de una manera sobrenatural, entendiendo que no es un lugar físico, sino es una dimensión espiritual a la cual tú nos quieres meter, Señor, introducir, en la cual vamos a ver tu mano poderosa obrando de una manera
sobrenatural en los alimentos, de una manera sobrenatural en la autoridad, sabiendo que lo que tú quieres es destruir toda corrupción y toda violencia en la tierra, en el hombre, Señor, empezando por la casa, por nosotros, Señor, que salga de nosotros toda violencia y todo espíritu de corrupción, Señor, salga de nuestras mentes, salga de nuestros corazones, en el nombre glorioso de Jesús, Señor. Yo vengo a bendecir a nuestra familia, Señor, espiritual, a nuestra familia biológica y a todos aquellos, Señor, que de alguna manera van a estar con nosotros, Señor, pasando este tiempo. Danos de tu gracia, danos de tu unción, y queremos construir, Señor, nuestra arca con las medidas que tú has establecido, esos 300, esos 50 y esos 30, Señor. Queremos dar esas alturas, esa anchura y esa longitud que tú estás demandando, Señor, para poder sobrellevar los vendavales, Señor, sabiendo que al final nos esperas tú con ese pacto para firmarlo, Señor, por la eternidad con nosotros y ser tu esposa por siempre y para siempre. Señor, lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del bendito Espíritu de Dios. Amén, Señor, amén y amén, Padre Santo.